Muy buenos días, soy Pía Villarroel, profesora de Salud Pública del módulo de Salud Pública para Obstetricia y Puericultura. Y hoy les voy a conversar sobre la evolución del sistema de salud chileno. Vamos a ver a grandes rasgos tres temáticas. La primera de ellas es como algunas generalidades y curiosidades que tiene que ver como con elementos comunes que se van dando en la evolución del sistema. ¿Ya? También vamos a tener una segunda parte de etapas. Revisamos lo mismo, pero en las etapas situándonos en la línea histórica. Y por último vamos a volver a contar la misma historia, pero desde la perspectiva de las reformas importantes. Bien, algunas generalidades que son curiosas, que tienen que ver con elementos que están presentes en toda la evolución del sistema de salud chileno. Entonces, ¿dónde han ocurrido las transiciones? En varias categorías. Una de ellas, la primera de ellas, es el lugar que ocupa la salud. Entonces, la salud en la evolución del sistema, en la evolución del sistema de salud chileno, la salud pasa a ser de un asunto privado a un asunto colectivo, público. También el Estado, el papel que juega el Estado, perdón, el papel que juega el Estado, aquí hay como tres categorías, tres elementos. ¿Ya? El primer elemento es el asunto de estado en salud. Los asuntos de estado en salud más o menos siempre han sido estos. El primero de ellos es el control de enfermedades infecciosas y muchos de ellos se cruzan, por así decirlo, se relacionan con otras categorías. Pero el primer asunto de Estado en aparecer en el sistema de salud chileno es el control de enfermedades infecciosas. ¿Ya? Acá están preparando suero bovino para la vacuna de la influenza. Perdón, para la vacuna de la viruela. ¿Ya? La vacunación contra la viruela fue la primera campaña de vacunación que ocurrió en Chile. Y se procesaban las vacunas como se descubrió y se procesó la vacuna de la viruela, que fue a través de la inoculación en bovino. También los cuidados de la infancia está presente como asunto de Estado en toda la evolución del sistema del sistema de salud chileno. ¿Ya? Acá hay un consultorio para lactantes de la Caja del Seguro Obrero. También la educación sexual relacionada con el control de enfermedades infecciosas a principios de siglo y hasta mitad de siglo, lo que era gonorrea y sífilis afectaba a una parte importante de la población. Entonces salían campañas ya tanto para el control de estas enfermedades como para la prevención. Y aquí habían afiches, un afiche del seguro obrero obligatorio. Y había muchos volantes, libros y campañas destinadas a la prevención de la sífilis, de la enfermedad venérea. También la asistencia del nacimiento es un asunto de estado en salud, la introducción de métodos anticonceptivos para la planificación familiar también fue un asunto de estado y los cimientos de la salud mental en Chile que se da con los programas de alcoholismo, ¿ya? Que también fue un asunto de estado. También dentro del papel del Estado, las entidades estatales tienen una evolución. ¿Ya? Aquí hay recortes, esto lo pueden buscar en la página del MinSal de los hitos. Ya, los hitos vamos a ver algunas cosas, pero los hitos no es el objetivo, porque los hitos están en todas partes, ¿ya? Sino que la idea es que ustedes entiendan el contexto y el porqué de lo que finalmente se recuerda como hito. Entonces, dentro de
los asuntos de Estado, de Estado en salud, la participación del Estado, ¿ya? El papel del Estado, teníamos los asuntos de Estado en salud y dentro de esto el papel del Estado están las entidades estatales. Entonces las entidades estatales pasan de tener un rol de supervisión y fiscalizador a de servicios sanitarios unificados. Acá hay un recorte de los hitos que están en la página del MinSal. Entonces, si ustedes se fijan, uno de los hitos en siglo XIX en el sistema de salud chileno tiene que ver con la creación de reglamento, ¿ya? Y asesoramiento, ¿ya? En este rol, supervisión y fiscalización. Y ya pasamos va evolucionando esto al tener servicios sanitarios unificados, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Salud que se promulga en el año 52. Y acá también dejé un poquito más largo el recorte de la pantalla para que se dieran cuenta que para su creación se fusionaron otros servicios. ¿Ya? Esta reforma tiende a unificar los servicios sanitarios. Básicamente, desde que el Estado toma como asunto la salud de la población, se convierte en el principal agente de tanto de educación sanitaria como de ofertor de servicios de atención sanitaria, de hacerla accesible, ¿ya? Y esta expansión del Estado en los asuntos de salud se frena de golpe en el año 73. ¿Ya? Así lo señala María Soledad Zárate en su libro publicado por la salud y el cuerpo, que tiene que ver con la historia de las políticas sanitarias en Chile. El otro elemento de la evolución otra característica de la evolución del sistema de salud chileno tiene que ver que la mayoría de sus políticas nacen y se asientan en la población trabajadora. La población trabajadora, la población obrera, es el objeto central, principal de las políticas públicas de protección sanitaria y de asistencia sanitaria. Esa foto que ven ahí es un policlínico del Seguro Obrero Obligatorio de Magallanes. Bien, el otro elemento importante, la otra característica importante de la evolución del sistema sanitario chileno tiene que ver con el componente internacional. Desde los inicios de un sistema propiamente tal, ¿ya? O de los inicios de las primeras entidades, o desde que el Estado empieza a ocupar, a tomar como asunto la salud de la población, ¿ya? Desde ahí en adelante hay una constante influencia internacional, ya sea en los primeros programas de vacunación, en financiamiento también, ¿ya? En ejemplos de modelación. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud se inspira en el modelo inglés. Las reformas que ocurren con el gobierno militar de la creación de ISAPRE obedece también a ejemplos de modelación, de modelación estadounidense. También lo vamos a ver más adelante. Y la influencia desde que se crea la OMS también tiene influencia en el sistema de salud. Y la planificación familiar, si bien es introducida en Chile, si bien parte por la genuina asunto, ¿ya? De disminuir la mortalidad materna por abortos inseguros, reciben fuerte apoyo de organismos internacionales, ¿ya? En cuanto a insumos, a capacitación, a estrategias de planificación familiar, etc. Bien, con respecto a las etapas de la evolución, ya acabamos de revisar las características, los elementos presentes en la evolución del sistema. Ya, vamos ahora a ver las etapas de la evolución. Entonces, tenemos en una primera etapa los periodos de servicios locales de salud, ya que más o menos data de la colonia,
hasta principios de siglo. Acá parte principalmente por el desarrollo de las ciudades, el asentamiento, creación y desarrollo de las ciudades. Va siendo necesario que aparezcan servicios de atención, ya sea hospitales, policlínicos, pero no había ningún control estatal, ninguna supervisión, sino que estaban bajo responsabilidad local. Y generalmente esta responsabilidad local, ya sea en la atención de la población más vulnerable, de la mayoría en realidad, eran entes de beneficencia, eran entes de caridad, como congregaciones religiosas, universidades, magnates, personas influyentes, aristócratas, que sostenían esto, era un acto de caridad. Luego hay una maduración social. En la época de 1917 a 1952, en la primera mitad del siglo XX, se empieza a estructurar y se empiezan a integrar más formalmente las entidades de asistencia, de protección y de seguridad. ¿Se acuerdan que vimos en las características del sistema de salud? Vimos que pasaba de un rol fiscalizador a de ir integrando servicios, y esto es lo que más o menos vamos viendo en esta época. En este periodo también empiezan a haber una serie de leyes de protección social y de protección laboral, que prestaban diversos beneficios a la población. Por ejemplo, la Caja del Seguro Obrero pagaba la jubilación y además ofrecía servicios de atención sanitaria a la población. Bien, es el periodo que va entre 1932 y 1952 es bastante importante, porque va hacia el viraje de lo que se venía dando en servicios de salud. En la primera etapa, que fue más o menos hasta principios de siglo, ya veíamos como el nacimiento de entidades de atención que estaban bajo responsabilidad local y dependían principalmente de la caridad. Luego, entrando ya entre 1917 en adelante, ya comienza a haber más Estado, por así decirlo, en salud. Se empiezan a crear más normativas, más reglamentos, entidades estatales de supervisión, de fiscalización, reglamentos, etc. Pero en este periodo en particular es donde se cimienta la creación del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud se gesta, se empieza a crear, a formular, comienza a haber un contexto, por así decirlo, para que propicia. Y esto es lo que vamos a tratar de explicar en este esquema. Entonces, esto parte en 1932, cuando cae la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, el primer gobierno. Aquí, con la caída de Ibáñez del Campo, se restablece la estabilidad institucional, y esto conlleva a transformaciones, el nacimiento, fortalecimiento de la industria, a transformaciones económicas, la expansión de los servicios públicos. Comienzan a haber servicios públicos, y la expansión democrática y social, y esto es lejos lo más importante, porque va creando el clima que se va a sumar con la influencia internacional derivada de la Segunda Guerra, del periodo posguerra, donde nace en Europa, las naciones comienzan a adoptar el estado de bienestar, a implementar el estado de bienestar. Por ejemplo, nace el sistema, el Servicio Nacional de Salud inglés, el NHS. De Gaulle, por otra parte, que impulsa en Francia también el estado de bienestar.
Después de la posguerra en Europa se da este contexto y lo importante de este periodo en Europa que se establecen relaciones de cooperación entre el Estado y la sociedad. Por ejemplo, para la creación del servicio, o sea, del NHS en Inglaterra, ¿ya? Que el sistema de salud que tienen los ingleses, el Servicio Nacional, cuenta con una fuerte participación de la ciudadanía, de los obreros. Desde la creación del NHS siempre los ingleses lo vieron como un esfuerzo colectivo. No que el Estado les estaba entregando salud, sino que era un esfuerzo colectivo de los trabajadores, de las personas, de los ingleses y del Estado, para tener salud universal, por así decirlo. Luego, todo este contexto que ocurre aquí, ¿ya? Va a ser el que va a propiciar los avances en desarrollo social y político que van a trascender o van a resultar o van a instalar la idea de una nueva institucionalidad sanitaria que finalmente se concreta con la promulgación de la ley de la creación del Sistema Nacional de Salud. Luego, con la creación del Servicio Nacional de Salud, integra varios organismos que en la tercera tanda, cuando veamos la reforma, vamos a ver qué fue lo que se unificó para la creación del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud llega a ser la primera institución nacional de salud con tremenda cobertura, con una red que alcanza coberturas importantes. Y era centralizado, toda su gestión era centralizada, nada que era un arma de doble filo. Por un lado se necesitaba en su momento la centralización, la unificación de servicios, pero por otra parte la gestión era más compleja. Sin embargo, fueron las coberturas del Servicio Nacional de Salud lo que permite en gran medida mejorar los indicadores, principalmente aquellos relacionados con mortalidad materna y mortalidad infantil, mejor controles de infecciones, mejor cobertura, por fin se logra dar mayor cobertura a la asistencia profesional del nacimiento. El Servicio Nacional de Salud producto termina en el 73, producto de la crisis política y económica de la época. Luego vienen con la instalación del régimen militar, comienzan las reformas neoliberales. El modelo que implementa el régimen militar, el modelo de Estado, eso es importante, porque esto no tan solo transcurre a nivel de salud, sino que es el Estado completo que se modifica en base a los postulados neoliberales promovidos por la por la Universidad de Chicago y el Banco Mundial. Esto conlleva a que se reduce drásticamente el rol y la presencia del Estado. Y el Estado en lo que es salud se enfoca en un rol de subsidiario, porque lo que principalmente se defiende es el derecho a elegir un sistema. Y aquellos que no pueden elegir un sistema, el Estado subsidia las prestaciones de salud. Ahora, aparte de eso, la reducción, el Estado, uno de los objetivos con esta reforma era achicar el Estado. Y si se podía prescindir de un sistema público, para allá iba la cosa. Se reduce el financiamiento muchísimo. Esto provoca una crisis financiera del sistema de salud, del sistema público, que después en el periodo siguiente se intenta recuperar, pero se produce una crisis financiera porque se reduce el financiamiento y también se reduce el personal del sistema público de salud. Y además, como en este enfoque de achicar el Estado, se traspasa a la administración municipal la atención primaria. Y aquí hay un hecho importante que es necesario contar.
Si bien la atención primaria suele celebrar este hito, como gremio de atención primaria suelen celebrar este hito, que es el traspaso a las municipalidades. Pero lo que no se cuenta, que el traspaso de la atención primaria a los municipios fue sin recursos adicionales. ¿Ya? Se le entregó a los municipios y lo que el aporte a salud del Estado a los municipios era en base a las prestaciones realizadas, y los funcionarios no tenían, dejaron de ser funcionarios públicos porque se contrataron bajo el Código del Trabajo. Entonces no podían hacer carrera, no podían tener estabilidad laboral porque estaban bajo otro régimen, no eran funcionarios públicos. Al ser contratados por el régimen del trabajo pierden la calidad de funcionarios públicos. Esto se recupera más adelante, pero es importante también contar eso, que la descentralización de la atención primaria, claro, se delega en la administración municipal, pero se delega sin recursos y con una precarización importante. Que esta precarización se revierte con lo que vamos a ver más adelante. Más adelante, esta lámina tiene que ver con el tema que estábamos tomando recién. En 1979, ya también el otro golpe de gracia que se le da al Servicio Nacional de Salud, se reorganiza el Ministerio de Salud y se crea el Servicio Nacional de Servicios de Salud. Ya la red se reestructura, por así, la red de prestadores de salud, la red de servicios de salud se desintegra y aparecen los distintos servicios. Entonces cada región o cada territorio tenía un servicio nacional, un servicio de salud. Entonces pasamos de tener un servicio nacional a tener servicios. Entonces estaba el servicio metropolitano sur, el metropolitano norte, el servicio metropolitano oriente, occidente, el servicio nacional de salud del Maule, el servicio de salud de O'Higgins, etcétera, ¿ya? De la región de O'Higgins, etcétera. Y estos servicios estos servicios locales de salud, ¿ya? Territoriales, regionales de salud, no obedecían a una administración central, no tenían una rectoría. En la clase siguiente, cuando veamos auge y ley de deberes y de derechos, ahí vamos a entender cómo finalmente, cómo quedó estructurado en el 79 y cómo después se vuelve a reestructurar. La creación de un régimen de prestaciones fija las características de tanto el financiamiento, la previsión y la atención de salud que están vigentes. Y obviamente se destaca la libertad de elegir entre alternativas públicas o privadas, ya que entre el 81 y el 86 se van creando las condiciones que permiten finalmente el nacimiento de las ISAPRES. Entre el 81 y el 86 en el 81 comienza la municipalización de la APS y en el 86 ya se había traspasado todo. Ahora, este modelo finalmente, esta estructura se preserva, es bastante similar a lo que hay ahora, es bastante similar a esto. Ya lo que se mejoró principalmente no fue la estructura, sino que fue la gestión lo que viene más adelante en cuanto a mejoras. Cuando finalmente aparece la concertación, ¿ya? Y en el retorno a la democracia, del 90 al 2010, ahí están los gobiernos de una coalición de centro-izquierda opositora al gobierno militar que se le llama la concertación. ¿Qué es lo que hace la concertación? Empieza a recuperar paulatinamente la protección social en salud. Comienza también a recuperar la crisis financiera. ¿Se acuerdan que en la etapa anterior se había reducido el financiamiento de los servicios de salud, de los hospitales, etcétera? Bueno, acá se intenta recuperar parcialmente la crisis financiera que se hereda del régimen militar.
Y también en este periodo se logran realizar inversiones, ¿ya? Más o menos como entre el 90 y el 93 se construye mucha posta de atención, se construye mucho consultorio que queda hasta el día de hoy. Se invirtió fuertemente en infraestructura y en financiamiento, ¿ya? También se crean programas basados en necesidades, en derechos y principalmente pensando en población más vulnerable, ¿ya? Aquí hay unos ejemplos: el Chile Crece Contigo, el Auge, el seguro catastrófico, etc. Desde el 2000 desde el 2010 en adelante, el manejo sectorial de la salud ha estado principalmente bajo gobiernos de coalición centro-derecha. Y el sistema de salud ha sido administrado básicamente bajo las mismas condiciones que deja establecida la Constitución del 80, ya con un énfasis en el rol subsidiario. Si no han visto el video del profesor Matías Goyenechea, que se los dejamos ya, están también en el programa del curso, y también está subido el enlace a sus educandos. Véanlo, ¿ya? Porque él habla de esto y lo explica muy bien por lo demás, ¿ya? El sistema de salud sigue estando administrado bajo las mismas condiciones estructurales y de funcionamiento, básicamente, ¿ya? El énfasis sigue siendo subsidiario y en una línea de traspaso de fondos. Aquí le puse la línea de privatización, porque básicamente lo que se ha ido es traspasando, ya sea acciones, fondos, prestaciones, cupos y dinero a privado. ¿Ya? Esto incluye la inversión, por ejemplo, la concesión para construcción, administración y servicios, y en la gestión también de centros asistenciales más complejos. Por ejemplo, se ha ido traspasando fondos para la compra ya sea de servicios al sector privado. También hay que destacar que la estructura que deja el marco político y el marco legal, el marco jurídico, por así decirlo, que queda de la Constitución de los 80, hace muy complejo la realización de reformas que sean muy sustanciales, y básicamente la estructura no se ha modificado, ¿no? Ahora, vamos a contar la misma historia, ¿ya? Pero de otra manera. Vimos las características en comunes que ha tenido la evolución, ¿ya? Vimos los periodos, y ahora vamos a contar cómo nacen las reformas sanitarias en Chile, ¿ya? Vamos a hablar de las principales reformas, ¿ya? Cómo nacen, a qué responden y no sé si cuál es el resultado, pero cuál es el contexto en el que se da. Entonces, hasta hace no mucho, Chile era así. Esa es una foto de un conventillo. El Chile que de los albores de siglo era proletario, y muy, 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 muy precarizado. Ese es un conventillo urbano. Los principales problemas de salud pública del Chile de principios del siglo XX era la mortalidad infantil, la mortalidad materna, pero principalmente era la mortalidad infantil. En Chile hasta la Chile de los 30, de los 20, la mortalidad infantil era de un tercio más o menos, un tercio de los niños que más o menos,
de los niños que nacían no iban a llegar al primer año. Ya era espantosamente alta y las condiciones de vida también de las personas eran bien paupérrimas. La pobreza, el hacinamiento, el analfabetismo, golpeaban bastante fuerte a la población. Y también la natalidad, la alta natalidad también era otro de los problemas grandes de principio de siglo. Bien, en aquellos tiempos, ya se acuerdan que hablamos de una primera etapa de servicios locales, ya claro, se empieza y que también habíamos hablado de las características donde el Estado, el papel del Estado, primero parte desde supervisión y después hasta creación de servicios y después servicios unificados. Entonces, en aquellos tiempos, a principios del siglo XX, teníamos todas estas cosas. El Ministerio de Higiene, la Dirección de Beneficencia, el Servicio Nacional de Salubridad, el Servicio Médico del Seguro Obrero, la Dirección de la Protección a la Infancia, el Instituto Bacteriológico, los servicios municipales, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? La chispa que enciende la mecha de la necesidad de integrar servicios viene con el terremoto del 38. ¿Se acuerdan que habíamos visto un esquema que el clima para que se instale una nueva institucionalidad en salud, que permite la creación del Sistema Nacional de Salud? Sí, efectivamente en ese periodo que de 1932 a 1952, que parte con la salida de Ibáñez del Campo, y que el restablecimiento de la institucionalidad, las transformaciones que vienen, la expansión democrática y social de esa época también es bastante importante. Si ustedes tienen personas mayores, siempre conversen con ellas para que puedan entender y como saborear un poco los contextos que tenían. Yo tuve la suerte de compartir mucho yo tengo más años que ustedes obviamente, y tuve la suerte mucho de compartir con adultos mayores y adultos mayores bastante activos, ¿ya? Y claro, la participación de ellos en la democracia en sus tiempos era tremenda. Era un orgullo ir a votar. Las personas escuchaban y grababan, muchas de ellas, los que podían, los discursos de los presidentes. Tenían una actividad social, una actividad democrática y una participación en la democracia bastante importante en esa época. Entonces todo ese terreno, más lo que se estaba gestando a nivel internacional, todo ese terreno estaba ahí, como gasolina, por así decirlo, esperando una chispa. Y esa chispa que enciende es el terremoto de Chillán, que ocurre en el 39. El terremoto de Chillán fue una catástrofe importantísima y que hace crisis, como casi todas las catástrofes, siempre las crisis vienen de catástrofes por lo general. Hace crisis esta multiplicidad de servicios. Hace crisis porque no se pueden coordinar y también se da en esa instancia, se da a raíz de las campañas solidarias, también ocurre un fortalecimiento del rol estatal. Entonces, esto lleva a que en el 41 se presente el proyecto de ley, que se demora más o menos 10 años en discutirse. Pero acá es como la copucha, el paréntesis, esos 10 años que estuvo durmiendo el proyecto de ley en el Parlamento fue principalmente, no se discutió por problemas con las coaliciones políticas que estaban en el Congreso en ese momento. Fíjense, es historia conocida. Y la idea original era integrar servicios bajo un consejo coordinador.
pero finalmente a raíz de la tramitación, de la discusión, se promulga en el 52 el Sistema Nacional de Salud. Y este organismo es encargado, ya se acuerdan que dentro de las características, el objeto central de las políticas públicas era la población trabajadora. Bueno, aquí hay un ejemplo. En el 52 se promulga la Ley del Servicio Nacional de Salud y que entrega protección en salud para la población obrera, de la salud de los obreros, esposas e hijos, y también para la población general. Ahora, para su creación se fusiona todo lo anterior. ¿Ya? Todo esto se fusiona. ¿Qué pasa después? Se implementa en el 52, se promulga la ley, pero toma su tiempo, toma alrededor de 6, 8 años incluso, en que esto comience ya a funcionar. Entonces, así teníamos en los años 60, nacían muchos y morían muchos. ¿Ya? Pero luego ya cambia la estructura de la población, ¿ya? La esperanza de vida aumenta y tenemos mayor proporción de población que alcanza más años. También una disminución sostenida importante de la tasa de fecundidad. Acuérdense que uno de los asuntos de Estado en que interviene el Estado es en la planificación familiar. Y aumento de la esperanza de vida. ¿Cómo se siembra la segunda reforma? La segunda reforma se empieza a sentir cuando se produce el retorno a la democracia, y comienza el periodo de los gobiernos de la concertación. Y también en Latinoamérica había un contexto, puesto de que junto con Chile también hay otros países en Latinoamérica que vienen recuperando las democracias o vienen fortaleciendo sus democracias. Entonces comienza en Latinoamérica a crearse un clima de que hay envejecimiento de la población, que hay una transición epidemiológica, de pasar de mortalidades por enfermedades infecciosas a mortalidades por enfermedades crónicas, de especialización de la medicina, de aumento en los precios de la atención, del financiamiento, una crisis de financiamiento de la atención. De controlar el gasto en atención, en la atención en salud. Y se empiezan a mostrar las inequidades, comienza a aparecer muchísima información, empezamos a tener contacto de información fluida con lo que pasa en el mundo. Entonces, tanto en Chile como en Latinoamérica se va creando un clima, y además en Chile se muestra y se agudiza las inequidades. ¿Ya? También comienzan cambios. ¿Ya? Vamos a hacer todos los clics. Y por haber. Comienzan a haber cambios, ¿ya? Cambios demográficos porque hay mayores expectativas de vida, hay menor tasa de fecundidad, disminuye la mortalidad, etcétera. Hay cambios socioculturales, cambian los hábitos y estilos de vida, cambian la dieta, cambia la alimentación. Tenemos contactos con otras culturas, hay más contextos migratorios, también hay un mejoramiento de la situación económica y hay más presión para la mejor gestión de los recursos. También la atención primaria tiene un desarrollo importante en esta época. Se desarrollan nuevos paradigmas de atención. ¿Ya? Acuérdense que uno de los problemas es la superespecialización médica, entonces se comienza a mirar hacia una atención más integral con enfoque biopsicosocial. Y bueno, el estado de salud también cambia, la salud de la población comienza a disminuir enfermedades infecciosas, pero a aumentar progresivamente y sostenidamente enfermedades crónicas no transmisibles. Finalmente, en el gobierno de Frei comienza a gestarse la reforma, porque la reforma se lleva prácticamente un gobierno posterior.
¿ya? Pero aquí nace la necesidad, se comienza a gestar la reforma. Eduardo Frei necesita echar a andar varias reformas en su gobierno. Entre esas, invierte fuertemente en atención primaria. Fue uno de los presidentes que más invirtió en atención primaria, en construcción, donde más consultorios se construyeron fue en el periodo de Eduardo Frei, y más postas se cambiaron y se construyeron fue en el periodo de Eduardo Frei. Eduardo Frei sí se invirtió bastante en salud, no obstante, la opinión popular seguía cayendo, y sobre todo la opinión pública en base a los servicios de salud. Todavía se veían brechas a pesar de la cantidad de dinero que se inyectó. Por lo tanto, le encarga a este ministro de salud, que fue el primer ministro de salud que no era médico. Carlos Massad es economista, y le encarga a Carlos Massad cómo podemos hacer reformas en cuanto a la gestión. Sin embargo, fue Ricardo Lagos el que crea y gestiona la reforma a la salud. ¿Ya? Eduardo Frei sienta como algunas bases, principalmente poniendo énfasis en la gestión sanitaria, y Ricardo Lagos recoge el problema de disminuir las inequidades. Si ustedes se acuerdan, bueno, no, ustedes no sé si no creo que se acuerden, no habían nacido para esa época, perdón, chicos y chicos. Bueno, Ricardo Lagos tiene como ministra de Salud a Michelle Bachelet, y cuando la está nombrando como ministra, le da la tarea que en 90 días tiene que reducir las colas. La opinión pública a partir de esta época juega un rol determinante en el camino de las reformas y de las acciones en salud. Entonces, dentro de este gesto, una de las cosas que más hervía era el acceso a la atención. Las filas eran enormes, las condiciones de atención eran bastante indignas, y eso resonaba en la opinión pública. Entonces, el primer mandato que recibe Michelle Bachelet es: termine las colas en 90 días. Y eso a Bachelet, haga algo. Y Michelle Bachelet encabeza varias reformas en cuanto a mejorar el acceso a la salud. Y conforme acá Ricardo Lagos también desea encabezar la reforma que es lo más parecido al derecho a la salud que hay en el marco chileno, que es el auge, el acceso universal con garantía explícita. Entonces, le encarga al doctor Sandoval que haga una reforma. Él es el ideólogo del auge, ¿ya? Pero Michelle Bachelet era la que conseguía los votos en el Congreso, porque una de las características de la reforma impulsada por Ricardo Lagos, que es a través de leyes, para darle estabilidad y continuidad y estructura a las reformas. Entonces, cada reforma que se hizo, cada cambio que se hizo, tuvo que pasar por la aprobación del Congreso. Y adivinen qué, el Congreso en ese entonces era binominal, por lo tanto se necesitaban negociaciones para poder sacar las leyes adelante, y también se necesitaron hacer muchas concesiones a la idea original. La persona que iba a negociar, a buscar los votos, era Michelle Bachelet. Sin embargo, Michelle Bachelet y Hernán Sandoval no hacían cortocircuito. Michelle Bachelet nunca fue de la idea de que se priorizaran problemas de salud, sino que no apoyaba la idea del auge. Y Hernán Sandoval se comunicaba directo con Ricardo Lagos. Entonces estaba en una situación bastante incómoda. Sin embargo, las reformas salieron a flote. Porque se consiguieron los votos, se hicieron algunas concesiones, como una de ellas fue comprar servicio a los privados, pero para poder lograr los acuerdos que permitieron sacar las reformas. Ahora, como aquí también hay una anécdota. Ellos dos de verdad que no hacían cortocircuito, no se soportaban, peleaban todo el rato.
Así que cuando Michelle Bachelet toma la presidencia, Hernán Sandoval lo mandaron de agregado cultural, o no, de agregado a Francia. Creo que ahí lo mandaron un tiempo. La segunda gran reforma, que fue la impulsada por, acuérdense, acá nace la necesidad, se prende la mecha, se pone el acento en la gestión, pero finalmente Ricardo Lagos es el que impulsa la reforma a la salud. Y la reforma a la salud plantea como objetivo corregir la inequidad, mejorar la equidad, ¿ya? La equidad como salud, su objetivo. Lograr una gestión que permitiera eficacia y eficiencia, efectividad y eficiencia, y una participación social en salud. Y los ejes están en la gestión, y aquí están las leyes de autoridad sanitaria de financiamiento, en el auge, ¿ya? El acceso universal con garantía explícita para un listado de enfermedades, y el fortalecimiento de la atención primaria que viene con el cambio de modelo. Pues bien, esto ha sido todo por hoy, ¿ya? Esperando que les guste de sobremanera, y cualquier duda, por favor, no duden en hacerla llegar a mí o a la profesora Rocío. Un abrazo grande, que estén muy bien.